Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Una noche muy interesante, así que prepárense desvelados. Pero antes de eso, les queremos recordar que nuestras líneas telefónicas ya están abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Así es, a través de las redes sociales, como siempre, pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados y en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les mencionábamos, va a ser una noche interesante, tema de conspiración, muchas cosas que están sucediendo, y para eso está con nosotros, él es ingeniero químico nuclear, autor ya de un par de libros muy interesantes, muy importantes, directamente desde la Ciudad de México. Erich González. Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Velados. ¿Cómo te encuentras, Erich? Hola, Víctor, buenas noches. Pues muy bien, muy gustoso nuevamente de saludarte, de saludar a Gladys y a todos nuestros amigos desvelados, Víctor. No, pues nuevamente, gracias por estar con nosotros. La última vez que platicaste con nosotros, pues muchos eventos importantes que habían sucedido hace un par de semanas atrás. Y bueno, pues no nos quedamos atrás nuevamente. En estos días han sucedido muchas cosas interesantes en muchas partes del mundo, muchas muy cercanas a ustedes allá en Ciudad de México, otras muy cercanas a nosotros acá en la Unión Americana. Entonces, pues no sé, te digo, hay muchas cosas que platicar en esta noche, Erich. Sí, Víctor, pues se han estado dando diferentes eventos que hemos estado observando en muchas partes del mundo, y pues tal vez alguno de los eventos más inquietantes para todos, pues es este de los sismos, ¿no? Como los que vimos pues apenas este fin de semana pasado. Claro. En el cual, pues, según supe, había temblado como de 6 grados, 6.1 grados Richter, creo, en California. Sí. Y pues también, creo que ayer también hubo un sismo fuerte en Perú. 7 grados en Perú. 7 grados. Y pues habían dado también unos días antes, creo, viernes o sábado, no recuerdo, en Chile también. El sábado fue en Chile, y fíjate que tengo comunicación, bueno, no directa, ¿no? Pero recibo sus mensajes por Twitter de Pedro Gaete. Pedro Gaete también es un ingeniero allá en Chile, que de manera underground, ¿no? De manera subterránea está él pasando información, porque él tiene ciertos cálculos. Él menciona del proyecto HARP y cuando hay ventanas que utilizan el proyecto HARP en ciertos lugares, y recibí 3 mensajes de él que dice: les recuerdo que el gobierno de Chile sí tiene antecedentes de lo que está pasando y está censurando los medios masivos. Los periodistas, editores y productores ya son parte de la moneda de cambio de la manipulación social. Un evento geofísico no lo es. Alerta. Dice: no espero que me crean, solo espero evitar que los que saben no salgan con la suya. Sí, eso está tremendo, Víctor, porque pues sí, sabemos que el nuevo orden mundial tiene este proyecto, bueno, que ya es un plan perfectamente organizado. Claro. Del famoso HARP. Y se ha estado observando incluso de una manera muy curiosa que cuando tiembla en Chile o en Perú, uh-huh, al poco tiempo, en unas horas o días máximo, se da un temblor aquí en la parte norte de América. uh-huh. No es en México, es pues, en una parte muy cercana aquí a México. Sí. Y pues me llamó mucho la atención que si el sábado tembló de 6.5, 6.6 en Chile, después al siguiente día temblara en California, en Los Ángeles, me parece. No, en el área de la bahía, allá por San Francisco. San Francisco, uh-huh, perdón, sí, en San Francisco. Sí, de 6.1, algo así. Uh-huh. 6.1, y pues las fotografías que vi son pues tremendas, ¿no? Porque claro. Hubo daños fuertes. Y heridos. Uh-huh. Y personas heridas. En Perú también pues estuvo fuerte, de 7 grados. Claro. Y bueno, esto curiosamente pienso yo también que es un movimiento causado por HARP. Recordemos que HARP es pues ese grupo de antenas, y a veces pues no tenemos la idea de qué tan potente es este famoso HARP. Claro. Hemos mencionado mucho como la parte de la teoría de conspiración,
pero no sé, a mí me gustaría ahí aportar alguna nota histórica respecto a HARP. Ujú. No sé si recordemos a Nikola Tesla. Nikola Tesla era pues un científico de principios del siglo XX, pues muy famoso porque hizo grandes avances realmente en la ciencia. Sí. Por ejemplo, él trató de crear una red inalámbrica para iluminar pues todo Estados Unidos y prácticamente de todo el mundo. Ujú. Sin embargo, Edison se opuso porque también pues había intereses económicos muy fuertes de parte de ciertas familias Illuminati, ¿no? En este caso por la familia Morgan, los de JP Morgan, ¿no? Que eran los que estaban detrás de Thomas Alva Edison. De Thomas Alva Edison, sí, JP Morgan pues se opuso precisamente a esta tecnología que Tesla ya tenía probada, porque incluso Tesla, cuando Edison fabricó las primeras bombillas, Tesla en una tarde lluviosa tomó varias bombillas y se fue corriendo a la montaña, se fue al cerro, al monte, y empezó a enterrar los focos en diferentes partes del cerro, y cuando había oportunidad, dado la humedad que viene en el ambiente y todo, echaba a andar los generadores que en esa época tenía Edison, y encendían las bombillas de Tesla, ¿no? Ujú. En el cerro. Entonces decía, yo le puedo dar luz a todo Estados Unidos de manera inalámbrica, no necesitamos cables. Chas. Y esto pues a Edison le molestó mucho porque lo ponía en ridículo. Y bueno, JP Morgan dijo, no, ¿cómo crees? Eso no es negocio, ¿no? Ahí perderíamos dinero, no ganaríamos. Ujú. Entonces, esa tecnología, por ejemplo, pues fue gracias a Tesla. En esa época, estamos hablando de 1920 y tantos, 30 tal vez, 1930, se le pide a Tesla que haga un arma que él mismo le llamó arma de destrucción masiva. Ándale. Creó un cañón electromagnético con sus bobinas. Ujú. Y bueno, no sé, para que tengamos una idea, ¿se acuerdan que más o menos por esa época cayó el famoso meteorito de Tunguska, allá en Siberia? Sí, sí, sí. Entonces, se dice que ese meteorito pues fue muy grande, causó un daño tremendo, muchos kilómetros a la redonda, en un radio como de 180 kilómetros, y bueno, todos los árboles se devastaron, etcétera. Lo bueno es que fue en una zona no habitada. Ok. Obviamente pues en una zona central de Rusia donde no había población, pues por el hielo y demás. Bueno, pues por expedientes y investigaciones que hemos encontrado por ahí, resulta que no hubo tal meteorito en Tunguska. Oh. Lo que sucedió fue que Tesla les dijo, les voy a dar una prueba de cómo funciona mi cañón de destrucción masiva. Ándale. Y disparó el cañón, un disparo electromagnético que fue a dar exactamente a Tunguska. Eso es lo que realmente fue lo que ocurrió. Ujú. Explosión tremenda. Sí. Se dice que fue mucho más poderosa, tal vez unas 10 veces más poderosa que la bomba atómica que se disparó en 45, ¿no? Entonces, pero con la ventaja de que no dejó radiación. Sí dañó muchísimo el área, pero no dejó radiación como ocurrió en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? Claro. Entonces, esto fue esa primera arma que utiliza Tesla, y pues se dieron cuenta que era un poder destructor tremendo. Con algunas modificaciones, esa arma ahora se llama HARP. O sea que es un arma de destrucción masiva. En aquella época lo utilizó con unas cuantas antenas de radar. Claro. Fueron las que utilizó Tesla. Ahora el conjunto de antenas de HARP es mucho más poderoso que en su inicio, claro. Desde luego dijeron que Nikola Tesla estaba loco, que no era un buen científico, que era un charlatán, que era un mentiroso. Sí, desprestigiar, ¿no? Todo su conocimiento y su carrera. Sí, obviamente por los intereses económicos que había ya acordados con Edison, dado que Tesla no lo quería hacer pues con costo, ¿no? Claro. Quería hacer casi prácticamente gratuito. Pero eso que vemos ahí, esa muestra del poder de esa máquina, pues ahora les digo, es lo que llamamos el programa HARP,
Y lo curioso de todo esto, Erich, es de que mucha gente va a decir, bueno, siempre llueve, siempre tiembla, siempre los huracanes pegan, pero pues no tan seguido y no tan fuertes como lo que estamos viviendo. O sea, lo que estás comentando ha sucedido en una semana, menos de una semana. Sí, Víctor, esto es una, pues aparentemente coincidencia de eventos, pero yo personalmente no lo considero como coincidencia, sino que creo que es una serie de experimentos o de pruebas Ajá. que se hacen constantemente en diferentes partes del mundo, y desde luego creo que todo esto, esta conspiración de la que hablamos, está de trasfondo, porque vemos eventos extraños. También ha habido algunos sismos, aquí mismo pues en México ha habido algunos sismos que no son normales. Por ejemplo, hace unos días, unos 10 días, 12, se dio algunos sismos que tuvieron como epicentro aquí la delegación Álvaro Obregón, en plena Ciudad de México, ¿no? Okay. O sea, el epicentro ha sido aquí. Lo mismo, pues estuvieron ocurriendo algunos sismos, apenas comentaban este fin de semana, el sábado, había habido viernes y sábado sismos con epicentro en Teotihuacán. Entonces decimos, bueno, eso es raro porque no son zonas sísmicas, dado que están cerca de pues una parte muy plana, no está, digamos, un volcán directamente cerca. Probablemente en la delegación Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, pues esté cerca del volcán Ajusco, más o menos. Pero pues es un volcán totalmente inactivo, tiene muchísimos años de no tener actividad, no mostrar nada de eso. Sin embargo, pues estos sismos que han sido pequeños, como de 4 o 5 grados. Porque hemos tenido reportes de microsismos, o sea, son muy leves, mucha gente no los percibe. Así es, me comentaban que en Teotihuacán, yo aquí no lo percibí el sábado pasado, pero me comentaban algunos conocidos, es que sí, hubo un temblor, un sismo, se movían las cosas, pues ni siquiera se reportó en las noticias. Yo también esperaba buscar alguna nota, pero no. Nada. Sin embargo, los habitantes de ahí de Teotihuacán dicen, pues sí tembló y se sintió el sismo, y algunos se encontraron notas donde decían que el epicentro había sido ahí mismo. Entonces sí parece bastante extraño, y pues sabemos que HAARP, aparte de mover las cosas para provocar sismos, también tiene esta misma capacidad para generar, por ejemplo, esto que acaba de aparecer en Hermosillo, Sonora, una grieta. La grieta. La famosa grieta que apenas tiene unos días. Sí. Que apareció, y estoy viendo también algunas imágenes que toman desde el aire. Sí. Y pues sí se ve una grieta, no sé, de 1 kilómetro, tal vez 2, no sé, más kilómetros tal vez tenga de largo. Ajá. Y pues una anchura de unos, en partes, hasta de 6, 8 metros de ancho. Y pues no sé, en las tomas que hay no dicen qué profundidad, pero tal vez unos 2, 3, 4 metros en ciertas partes. Y lo que algunos argumentaban era que era por una falla sísmica, por algún sismo, algún temblor, pero también en las notas pues mencionan que si hubiese sido esto, habría un cierto desnivel, o es decir, una parte de esta placa estaría más hundida que la otra. Okay. Al parecer están exactamente a la misma altura, como si nada más se hubiera partido. Como un partido. Entonces, como algo demasiado seco, como un pedazo de tierra extremadamente seca que se parte. Sin embargo, pues es una longitud bastante grande, y pues esto yo también lo asocio con el HAARP. Es decir, no es fácil crear ese tipo de movimientos, y sabemos que HAARP pues ha sido utilizado por muchos años precisamente para generar ondas en el subsuelo. Sabemos que al principio se reportaba para buscar petróleo y demás cosas. Ajá. Pero ahora encontramos que tiene aplicaciones climáticas y sísmicas, además de otros eventos extraños que se han visto, Víctor, que son estos hoyos, estos agujeros. Sí, creo que apareció otro en Inglaterra en este fin de semana también. En fin de semana.
Guatemala y Ujú. me parece ser que en Indiana. En Indiana también. También Ujú. en Indiana apareció otros agujeros extraños. Ya se han dado, ¿te acuerdas que hace tiempo, no sé, hace un año o 2 años en Guatemala, Ujú. en la Ciudad de México también se dieron algunos hoyos grandes, incluso que abarcaban pues varias casas, ¿no? Podían Sí. hundirse ahí. Entonces, esto para mí son pruebas de la capacidad que tiene HARP para crear todo este tipo de movimientos, de disparos de satélite, y pues tiene diferentes efectos. Creo que todo esto está muy activo. Siento que estos planes de conspiración en conjunto con los virus de esto, por ejemplo, del ébola que hace unas semanas comentábamos, También. Ujú. todo esto yo lo veo como algo, pues una conspiración completamente evidente. Ya no es una simple suposición, son demasiados eventos que aparentemente no están relacionados, Ajá. pero que si vemos, todos tienen el mismo fin: el crear pánico, el crear miedo, un gran susto, un gran temor en las personas. Y bueno, sabemos que todos estos planes, de alguna manera los personajes del nuevo orden mundial pues se benefician precisamente con la liberación de adrenalina y de todas las neurotransmisores y de la energía que las personas liberan cuando hay miedo, cuando hay terror, cuando hay pánico. Esto que estamos viendo, este asesinato que se dio también allá en Medio Oriente del periodista, Oh, sí. que se transmitió por toda la red, y bueno, estos próximos ataques a Siria como consecuencia de todo ello, creo que todo es una red perfectamente bien organizada, bien planeada, que pues está creando una conmoción, una crisis, un caos, incluso pues de forma mental y emocional en las personas, de tal manera que pues estos seres que realmente forman el nuevo orden mundial, muchos de ellos ni siquiera sabemos quiénes son concretamente. Lo que sí sabemos es que se alimentan de toda esa energía. Ellos extraen todo lo que el ser humano emana por este tipo de emociones contradictorias y fuertes, intensas. Entonces, definitivamente, yo creo que nada de estos eventos son de orden natural. Creo que todo es Ajá. creado artificialmente, Víctor. Fíjate que en el manual de armas silenciosas para guerras calladas, del cual pues ya dimos algunas conferencias de esto, habla precisamente de eso: hacer sentir a la población vulnerable. O sea, hacerlos sentir que por ellos mismos no pueden defenderse, ¿no? Y que necesitan, pues lógico, la ayuda de alguien más poderoso para defenderlos, para cuidarlos, para apapacharlos. Entonces, esa es una de las formas o de las armas silenciosas que utiliza pues precisamente estas organizaciones, el Nuevo Orden Mundial, el hacer creer a la gente la vulnerabilidad que tienen ante ya sea eventos como los que acabas de platicar, situaciones de guerra o enfermedades o eventos naturales, etcétera, hacerlos sentir de que necesitan alguien que los proteja, ¿no? Sí, exactamente, necesitamos ahí los superhéroes de Marvel, ¿verdad? Para que nos defiendan. Esa es la idea, y pues incluso vemos como las empresas cinematográficas como Hollywood apoya toda esta idea, pero también pues he sabido desde hace mucho tiempo que estos personajes del nuevo orden mundial aprovechan esto como si fueran vampiros energéticos. Claro. Y desafortunadamente pues no podemos verlo con nuestros ojos normales, o no podemos escucharlos con el oído normal. Sin embargo, se sabe que ellos están ahí, se supone que son seres interdimensionales, probablemente los que estén detrás de todo esto, y pues van moviendo todos los hilos para que esto ocurra. Y fíjate que sale una nota donde también el fin de semana este huracán Mary que tienen ustedes ahí en las costas del Pacífico, pues alcanzó la categoría 5, ¿no? Dentro de lo que es la escala Saffir-Simpson.
lo que ocasionó pues lluvias en diversos estados de la República Mexicana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero estaba checando una nota, Erich, donde mencionan de que ahora con la tecnología aeroespacial, mencionaban que pues va a haber más superhuracanes como este posiblemente, ¿no? Que dice, debido al uso de la tecnología aeroespacial, un científico ha logrado definir los parámetros que permiten pronosticar los huracanes de categoría 5, conocidos como superhuracanes. Y menciona que en estos próximos años habrá entre 6 y 7 superhuracanes golpeando las costas mexicanas, ¿no? Entonces, pues vemos que también los huracanes se han ido haciendo más fuertes, más poderosos, ¿no? Sí, Víctor, es efectivamente uno de los temas muy interesantes que se están previendo ahorita, esto de los superhuracanes. Incluso había escuchado hace ya algún tiempo que la escala que mide los huracanes, que va de 0 a 5, ya no es suficiente para categorizar estos nuevos superhuracanes. Estaban incluso los científicos a nivel internacional planeando ampliar esta escala de 0 a 10, porque definitivamente los huracanes o superhuracanes que se están dando y los que se aproximan, como bien mencionas, sí, probablemente superen en gran medida el nivel 5, es decir, podrían llegar a nivel 6, que ellos podrían estar pensando en una escala mayor. Esto pues es preocupante porque desde luego causa daños tremendos. Vemos que los ecosistemas están muy invertidos. sí. Se cree en parte que todo esto es debido al cambio climático, pero también recordemos que hay eventos que se han dado, como ya mencionamos hace tiempo, fenómenos como el Niño, son causados por explosiones nucleares que se hicieron, detonaciones que hizo Francia, que hizo China, allá por 1981, precisamente enfrente de las costas de Perú. Y pues esas pruebas nucleares desde luego desprenden una gran cantidad de calor. Esa cantidad de calor es tan grande, son varios miles, incluso llega como a 2000 grados centígrados dentro del agua. Obviamente hace que hierva el agua, se evapore, y generó un desequilibrio desde aquel entonces, estamos hablando de principios de los 80, un desequilibrio tal que se evaporó una gran cantidad de agua, se fue obviamente a la atmósfera, se crearon nubes gigantescas, y esto fue una prueba que se realizó el 25 de diciembre, en Navidad. Por eso lo asocian con el Niño Dios, fue en esa fecha, Sí. Por eso se le quedó el nombre del niño. Pero fue un desequilibrio en las corrientes marinas. Sabemos que las corrientes corren pues por la parte interna del océano, a veces de norte a sur, y luego regresan de sur a norte, etcétera, en los dos sentidos. Pero desde entonces empezaron a generar huracanes de nivel 4 y después de nivel 5. Ese desequilibrio que ya tiene muchos años, ya tiene unos 35, casi más o menos 35 años atrás, sigue dándose. Eso ya es un desbalance, un desajuste atmosférico, y con estos pruebas, estos movimientos que también está haciendo HAARP, se ha incrementado el movimiento de masas y de humedad en ciertas regiones del planeta. HAARP tenía supuestamente la meta de estudiar este tipo de fenómenos, pero no incrementarlos, ¿no? Era supuestamente de estudio, pero lo Claro. que es que ellos han logrado manejar, por ejemplo, la humedad en el aire y concentrándola en ciertos puntos, de tal forma que esto va creando los superhuracanes. Como te decía, ahora están pensando en que incluso la escala actual ya no es suficiente para poder explicarlos adecuadamente. Y no sé, tal vez tenga alguna relación, una nota que aparece por ahí también en internet, Sí. acerca de ciertas columnas de gas metano que están burbujeando desde el fondo del mar en la costa este de Estados Unidos. ¡Sas! Virginia. Ajá. También se han encontrado los científicos recientemente que
hay una columna de burbujas de metano. Se está comprobando que sea metano, pero es lo que los mismos piensan dicen, piensan que es. Y esto también es algo inusual. Realmente el gas metano se produce junto con el petróleo. El petróleo sabemos que fue creado por los restos fósiles de animales como los dinosaurios y demás, sí, hace casi 60 millones de años atrás, y al morir todas las plantas y animales, esos desechos orgánicos se fueron comprimiendo con las capas de tierra de una forma tal que ahora lo conocemos como petróleo. Junto con el petróleo, junto con la descomposición de la materia orgánica, se forma el gas metano, que es lo que nosotros encontramos como gas natural. Cuando se hacen las extracciones de petróleo, desde luego sale el gas natural. Pero en esta ocasión parece que son como a 460 metros de profundidad, más o menos, ajá, o 1500 pies, algo así recuerdo de profundidad. sí, Se está dando este burbujeo de gas que tampoco es común. Realmente no tienen una explicación los científicos de por qué está sucediendo esto. Y bueno, me parece que es cerca de Mississippi, encontrando todo esto, y estas filtraciones que se han dado en cerca de Carolina y de Massachusetts, por ahí lo reportan, pues son muchas. Se habla de más de 500 filtraciones. ¡Sas! Entonces es una gran zona que de manera natural no puede liberar el metano, a menos que se estén moviendo, desde luego, las capas tectónicas submarinas. Claro, que algo haya destapado esto, ¿no? Si antes no se estaba realizando, entonces algo tuvo que destapar estas salidas de gas. Exactamente, Víctor. Y eso, pues, recordemos que cuando se mueven placas submarinas, lo que se generan son sismos. Entonces, yo asocio también a HAARP, precisamente si ellos están logrando mover placas tectónicas para generar sismos en distintas partes, esto pues se va a notar precisamente como la liberación de gas de manera submarina. Por lo tanto, ahí también creo que es otra de las comprobaciones de que esto se está poniendo a prueba, aunque te acuerdas que hace unos meses dijeron que iban a cerrar HAARP por falta de presupuesto y de apoyo económico. Sabemos que eso no es verdad, y que además HAARP tiene ya instalaciones en 40 puntos diferentes del planeta. No solamente en Gacon, Alaska y en Australia, sino ahora se tiene incluso ya, se dice que por ahí por la zona del silencio, aquí en México, tienen ya unas instalaciones, y bueno, en diferentes partes ya del mundo, sí, pero son como una red precisamente en la cual se trata de generar o crear desestabilizaciones del sistema, de placas tectónicas, del clima, para generar, pues, con todo esto de los, por ejemplo, de los huracanes, se pueden crear también, de igual manera, movimiento de placas tectónicas pueden generar tsunamis. Claro. Por lo tanto, pues la parte la costa este de Estados Unidos y lo que sería el Golfo de México, podrían también tener conflicto, como bien menciona este científico, en los próximos años. Así que pues hay que estar muy alerta, Víctor, de toda esta situación, dado que no es extraño que se produzcan fenómenos que antes normalmente no se estuvieran dando. No se veían ahí, y sobre todo en esos lugares. Déjame rápido hacer la pausa, Erich, porque hay otras cosas interesantes también que platicar contigo. Regresamos con más de Erich González en el programa de Los Desvelados.